La policía de Wichita encuentra una carta dentro de un libro en la biblioteca pública en la que se puede leer. Las palabras clave para mí son atarlos, torturarlos y matarlos. BTK. Recordad las iniciales porque las veréis en el siguiente cadáver. El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos, bienvenidos a vuestro podcast, El baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en leyendas urbanas, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Hoy nos trasladamos al condado de Sedgwick, en Kansas, Estados Unidos, donde seguiremos de cerca a un asesino en serie que enseñó a las autoridades y a los investigadores que los periodos de enfriamiento pueden durar años e incluso décadas. Durante casi 30 años actuó sin ser descubierto e incluso mandaba cartas a la televisión, la prensa y la policía para burlarse, con un modus operandi muy claro, tanto que incluso él se bautizó con el nombre de el asesino BTK, que son las siglas de Bind, Torture and Kill, es decir, atarlos, torturarlos y matarlos. Despistó durante 17 años al FBI y solo fue descubierto por su gran afán de protagonismo, cuando llevaba más de 10 años sin actuar, e incluso Stephen King, en el año 2010, publicó una novela titulada Un buen matrimonio, basada en su historia. Dennis Lynn Rader nació en Pittsburgh el 9 de marzo de 1945. Es el mayor de 4 hermanos y sus padres eran William Elvin Rader y Dorothea May Cook. Estos se conocieron en la adolescencia y decidieron casarse en 1943, cuando ella cursaba su último año de estudios. William Elvin Rader era marín y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó su servicio, él y Dorothea se fueron a vivir a una granja en Columbus, Kansas. Al poco tiempo se quedó embarazada de su primer hijo, Dennis, nuestro protagonista. Durante su embarazo tuvo un accidente grave al caerse de un caballo mientras montaba, y más tarde Dennis se preguntaría si esta caída habría contribuido a sus instintos homicidas o, como él mismo apodó, a su factor XA. Además, no sería la única ocasión en la que Dorothea sufriría un accidente con su querido primogénito. Cuando Dennis tenía unos 6 meses, se le cayó de los brazos golpeándose el lado derecho de la cabeza, tan fuerte que se puso de color azul por el impacto, pero no lo llevaron al médico, y se ha demostrado científicamente que un golpe tan severo en edad de desarrollo es muy posible que afecte al comportamiento de la persona e incluso se ha vinculado con una mayor predisposición criminal. Toda la familia se mudó a Wichita, que será el escenario principal donde nos situaremos durante toda la historia. Su infancia fue normal. Al contrario de muchos de los criminales de los que hemos hablado, Dennis Rader aparentaba ser un niño normal en una familia típica americana de esa época. Como dato curioso, actuó en la misma época en la que otros asesinos seriales, como Ted Bundy, del cual hablamos en el episodio 13, que puso de moda el famoso término de asesino en serie o asesino serial. También el conocido Jeffrey Dahmer o David Parker Ray, del cual hablamos en el episodio 16. Su madre, Dorothea, era cariñosa con él y trabajaba en un supermercado de contable, mientras que su padre, Elvin, trabajaba en la estación de ferrocarriles. Sus hermanos pequeños, Paul, Bill y Jeff, también tenían una buena relación con él. Dennis recuerda que la relación con su padre era absolutamente normal, un hombre que llegaba cansado de trabajar, y con su madre, pues igual, una relación normal. Lo que sí ha admitido que le guardaba un odio profundo, quizás porque consideraba que al trabajar tanto era tiempo de atención que le quitaba.
Participaba en todas las actividades escolares, aunque no destacaba en ninguna. También estuvo inscrito en los Boy Scouts, donde aprendería técnicas de nudos que más adelante utilizaría en sus delitos. Y también iba a la iglesia luterana, que fue lo que le inculcaron sus padres. Estas dos actividades las mantendría durante el resto de su vida, siendo pilares fundamentales. Pero a pesar de esto, no quiere decir que su infancia fuera del todo corriente y que de repente se volviera un psicópata. Desde pequeño ya mostraba rasgos de lo que iba a ser. Se dedicó a torturar y matar animales pequeños. Varios amigos de su infancia recuerda que cuando iban a pescar, Dennis tenía el macabro hábito de atrapar tortugas y después las ahorcaba en árboles. Posteriormente, el propio Dennis confesaría que también lo hacía con gatos y perros. También, desde temprana edad, desarrolló un fetiche con la ropa interior femenina, llegando incluso a colarse en los patios de sus vecinos para llevarse las braguitas que habían tendidas, algo que con el tiempo pasaría de simple trofeo a usarlas para recrear fantasías. Dennis tiene un recuerdo muy vívido que le contó a la doctora Catherine Ramsland, psicóloga forense que durante más de 10 años mantuvo contacto con él y la cual inclusive escribió un libro de él. Ella cree que esa experiencia fue la que le hizo asociar el sexo con la violencia. Cuando Dennis era pequeño, su madre estaba acomodando los cojines del sofá y se le quedó el anillo atascado entre los muelles y no podía sacar la mano. Estaba en pánico, se desesperó muchísimo y le dijo al pequeño Dennis que fuera a casa de su abuela corriendo porque necesitaba ayuda. Este momento, al ver la desesperación y el miedo que sentía su madre, sintió como por primera vez se excitaba de una manera que nunca antes había sentido, y es cuando se dio cuenta de que quería tener a una mujer cautiva e indefensa para volver a experimentar eso, algo que quedaría plasmado en su futuro modus operandi. Cuando entró en la adolescencia, sus fantasías se empezaron a centrar en el bondage y el control. Fantaseaba con atar a mujeres y hacerles todo tipo de perversiones. Annette Funicello fue una celebridad popular de la televisión estadounidense, del programa original de Mickey Mouse Club, y con la que Dennis tuvo sus primeras fantasías. También se empezó a interesar por las novelas de misterio violento, en las que aparecían mujeres que eran atadas y violentadas, pero el héroe siempre las salvaba en el momento justo y preciso. Pero Dennis se sentía identificado con el villano, algo que incluyó en sus perversas fantasías, dibujando en las mujeres que salían en las revistas, en los periódicos, etc., cuerdas, sogas y nudos que les hacía, etc., como si estuviera practicando bondage. Esta fantasía pasó a ser un fetiche cuando una profesora le regañó en clase y Dennis, frustrado, quería hacerle una travesura para vengarse, así que fue a casa de ella y empezó a espiarla por la ventana. Eso le avivó el recuerdo de la experiencia que tuvo con su madre cuando se le quedó el anillo atascado. Así que él, para hacerle la travesura, llevaba una cuerda y se excitó y decidió atársela al cuerpo, igual que hacía con los dibujos de las chicas de las revistas, cosa la cual le excitó aún más y empezó a masturbarse, llegando a eyacular, algo que marcaría un antes y un después en su concepto de excitación. Placer, bondage y sometimiento. En 1965 hizo 2 semestres en la Universidad de Salinas y en 1966 decidió dejar los estudios para alistarse en las Fuerzas Aéreas. Después de recibir su entrenamiento básico, se especializó en técnico para la instalación de antenas y trabajó en las bases de Alabama, Okinawa, Tokio, Corea del Sur, Turquía y Grecia. Como dato curioso, incluso recibió varias medallas por su servicio e incluso fue nombrado sargento, por lo que se adaptó perfectamente a la vida militar, llegando a destacar, igual que hemos visto en otros casos anteriores. Esto no quiere decir que todo el que sea militar y destaque sea un serial killer, sino que estos se adaptan mejor al servicio militar que al resto de la sociedad, de la sociedad.
En el año 1970 fue dado de baja del servicio militar con honores, pero aún así decidió quedarse como voluntario 2 años más y finalmente se estableció en los suburbios de Park City, que estaban a unos 10 kilómetros de Wichita. Empezó a trabajar en la carnicería del supermercado Lickers EGA. Durante ese tiempo, él conoció a la que sería su esposa, Paula Dietz, que es germana estadounidense y contable, y con la que se casó el 22 de mayo de 1971. En el año 1975 dieron la bienvenida a su primer hijo, Brian Rader, y en 1978 a su hija, Kerry Rader. Eran una familia modelo. Dennis era un padre amoroso, entregado, trabajador, incluso se hizo líder de la tropa de los Boy Scouts y era un miembro muy activo de la Iglesia Luterana de Cristo. Recordemos que desde pequeño había participado e inclusive Dennis en 1973 se graduó en la Universidad de Battle County Community College en El Dorado, Kansas, con el título de electricista, y en otoño de ese mismo año se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita y se licenciaría en Administración de Justicia, graduándose en 1979. Lo que es un poquito irónico, ¿no? Un dato curioso es que tardó 6 años en licenciarse en Administración de Justicia porque tenía muy mala ortografía y además esto sería algo que lo delataría en un futuro. Del año 1972 a 1973, Dennis trabajó en la empresa Coleman Company de ensamblador. Después, el mismo año, en 1973, trabajó por poco tiempo en Cessna. Y sobre el 1973, también esa época, trabajó en una compañía de alarmas y de seguridad llamada ADT. Gracias a este trabajo conoció la casa de los que serían sus futuras víctimas y lo más importante, él les había instalado la alarma, así que sabía cómo desconectarla. Todo parecía perfecto, había formado una familia, tenía 2 hijos, se había licenciado, pero nuestro protagonista tenía una doble vida. Finalmente, Dennis dejó salir sus impulsos y fantasías desde la infancia. En enero del año 1974 cometería el que sería su primer homicidio múltiple. Para intentar refrenar sus impulsos, Dennis se disfrazaba de mujer y utilizaba ropa interior femenina, incluyendo ligueros, vestidos, medias y hasta llegaba a ponerse una máscara. Pero esto no era suficiente. Se ataba para autoinfligirse dolor, llegando casi a morir en un par de ocasiones por hacerlo tan fuerte que no se pudo desatar. Y cuando hacía este tipo de cosplay, se grababa a sí mismo y se tomaba fotografías para luego utilizarlas y masturbarse. Era su manera de mantener a raya el psicópata que llevaba dentro. Dentro de su fantasía, Dennis hizo un kit para atacar, con cuerdas de persiana, sogas, cinta americana, bolsas de plástico, esposas, un cuchillo de caza y una pistola Colt calibre 22, además de ropa que usaría exclusivamente para sus delitos, y lo metió todo en una mochila deportiva, la cual siempre llevaba en su coche. El propio Dennis dijo que era por si acaso, quizás alguna mujer indefensa se le cruzaba por su camino y hubiera empezado su carrera criminal antes de 1974. En algún momento de finales de 1973, nuestro protagonista se quedó sin trabajo y dio la casualidad de que su mujer, Paula, tuvo un accidente de coche y entonces él la llevaba y la traía del trabajo, momento en el que visualizó a su primera víctima, una mujer latina que le llamó la atención y le hizo percatarse de que tenía debilidad por ese tipo de perfil. Al estar sin trabajo, con una tremenda frustración y demasiado tiempo libre, Dennis se encerró aún más en sus perversiones, así que era cuestión de tiempo que atacara.
Antes de decidirse, siempre vigilaba a sus víctimas en su domicilio, observando cuáles eran sus rutinas para escoger así el momento perfecto para asaltarlas. Era súper meticuloso. Inclusive le confesó a la doctora Catherine Ransland que era un supersticioso del número 3 y que la mayoría de sus proyectos, así es como llamaba a sus víctimas, sus direcciones contenían ese número. Creía que cuando estaba el número 3 era una señal divina. Dennis empezó a acechar a la familia Otero y decidió que sería su nuevo proyecto. Como he comentado irónicamente, pues a todas sus víctimas las nombraba así, como si fueran un trabajo de la universidad. Proyecto azul, proyecto verde, amarillo, etc. Siempre tenían más de un proyecto en la mira. La familia Otero estaba formado por Joseph Otero, de 38 años, Julie Otero, de 34 años, y sus dos hijos pequeños, Joseph II, de 9 años, y Josephine, de 11, aunque tenían 3 hijos más, que eran Charlie, Danny y Carmen, que eran adolescentes y más mayores. Después de pasar unos meses vigilándolos, desde que les instaló el arma, decidió que el 15 de enero de 1974 era el momento perfecto para atacar. Lo que no esperaba era que Joseph, el padre, estuviera en casa. Él había llevado a sus 3 hijos mayores al instituto y volvió para desayunar con el resto de la familia. Hacía poco que había tenido un accidente y se había lesionado las costillas. Dennis cortó la línea del teléfono y llamó a la puerta decidido, pensando que solo estaban Julie y sus 2 hijos pequeños, como era habitual. Pero fue Joseph quien le abrió la puerta y se encontró a Dennis apuntándole con un arma. En un principio, Joseph pensó que únicamente se trataba de un robo y Dennis le dijo que simplemente era un fugitivo que buscaba refugio, algo que comer y un coche para huir, que no les haría daño. Eran todo mentiras, claramente. Así que simplemente Joseph retrocedió para dejarlo entrar y que se llevara lo que quisiera sin necesidad de herir a nadie. Dennis entonces obligó a ir al dormitorio principal a la familia y amenazó a Joseph para que atara a Julie y a los pequeños Joseph II y Josephine. Después él mismo ató a Joseph y es cuando empezó la tortura de la familia. Revisó que los nudos estuvieran seguros y sabemos que es un experto en esto. Llevaba desde su infancia en los Boy Scouts, había sido militar, etc. Conocía la rutina de la familia y sabía que a pesar de este pequeño contratiempo, los hijos mayores no iban a llegar hasta que finalizaran las clases y eso le daba tiempo de sobras para cumplir todo lo que llevaba imaginando desde su adolescencia. Como contó el propio Dennis en entrevistas posteriores y en su juicio, empezaron a quejarse por estar atados. Entonces aflojé las cuerdas. Lo hice un par de veces. Traté de hacer sentir al señor Otero lo más cómodo posible, porque tenía una costilla lesionada después de un accidente de coche. Entonces le puse un cojín y una manta. Ellos me dijeron que cogiera el coche y el dinero que quisiera, aunque supongo que no tendría mucho. Entonces me di cuenta de que no llevaba nada que cubriera mi rostro, así que podían identificarme. Entonces tomé la decisión de seguir adelante, de matarlos, de estrangularlos. Primero torturó psicológicamente a Joseph y Julie, simulando que abusaba íntimamente de los 2 niños. Estuvo así durante un buen rato y cuando se cansó de jugar, le puso una bolsa de plástico en la cabeza a Joseph y se la ató al cuello para que se asfixiara. Mientras Joseph estaba luchando por conseguir un poco de oxígeno, Jenny se masturbó encima de Julie, haciendo que Joseph II y Josephine fueran testigos, y una vez se dio por satisfecho, asfixió con sus propias manos a Julie. Después estranguló a Josephine con una soga que aflojó cuando creyó que ya había fallecido y finalmente asfixió a Joseph II de la misma manera que a su padre. Pero de repente Jenny se percató de que Joseph seguía respirando y años después dijo lo siguiente: Nunca había estrangulado a nadie antes. No sabía cuánta presión había que hacer o durante cuánto tiempo. Entonces le puso otra bolsa en la cabeza a Joseph para sellar completamente la que ya tenía y otra sobre la del pequeño Joseph II, para acabar con ambos.
y cuando estaba a punto de marcharse, se percató de que Josephine todavía seguía respirando, así que la cogió en brazos y la llevó al sótano de la casa, donde la colgó de una de las vigas y se volvió a masturbar. Cuando llegaron a casa, los 3 hijos mayores, les extrañó que el desayuno siguiera en la mesa y que no hubiera nadie por la estancia. Empezaron a llamar al resto de la familia y encontraron la escena que horas antes había dejado Dennis Rader. Cuando llegó la policía a casa de los Otero fue un completo shock para ellos. En Wichita esas cosas no sucedían nunca. Richard Lamunion era el sheriff en esa época y recuerda lo siguiente. Encontraron a la señora Otero vestida y boca abajo sobre la cama de su dormitorio, con una soga alrededor del cuello y una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza. El señor Otero también había muerto estrangulado y con una bolsa en la cabeza. También se encontró al pequeño de los Oteros en su cuarto, de una manera similar, con una bolsa en la cabeza. Al cabo de unos minutos, un agente bajó al sótano. Estaba oscuro e iba bajando las escaleras lentamente. Cuando llegó al sótano, fue tanteando en busca de un interruptor y rozó algo que colgaba. Encontró el interruptor y al encender la luz, encontró a una adolescente colgada del techo con una soga. Después de este homicidio múltiple, Dennis había sumado 4 víctimas a su espalda, pero también había aprendido que debía buscar una máscara para que no le pudieran identificar. Escogió una careta que con solo verla pone los vellos de punta. Es blanca como si fuera un lienzo y ovalada, algo que inquieta bastante. Tampoco volvió a sumar ninguna víctima masculina en sus crímenes. Esa fue la primera y última ocasión. Dennis sintió una gran excitación y satisfacción al haber podido sacar sus impulsos que llevaba durante años reteniendo, y tan solo 3 meses después se decidió a atacar a su siguiente proyecto. Llevaba acechándola desde hacía un tiempo. Y el 4 de abril de 1974, alrededor de la 1 del mediodía, se coló en la casa de Catherine Bright, de 21 años, y la esperó dentro de su apartamento, equipado con su kit casero. Entonces Catherine llegó con su hermano Kevin, de 19 años, pero como ya sabemos, los contratiempos para Dennis no son nada. Dennis apuntó a los 2 hermanos con su arma y obligó a Kevin a atar a su hermana en una silla. Entonces, cuando Dennis se dispuso a atar a Kevin, él se defendió para intentar escapar, un momento en el que nuestro protagonista le disparó 2 veces en la cara y cayó al suelo. Pensó que Kevin estaba muerto. Entonces volvió con Catherine y empezó a asfixiarla con una cuerda. Al poco tiempo escuchó ruido y pudo ver cómo Kevin salía corriendo por la puerta y Dennis decidió que lo mejor era huir. Así que apuñaló 3 veces en el estómago a Catherine para asesinarla más rápido. Cuando llegó la policía y los servicios médicos, Dennis ya se había esfumado, pero pudieron trasladar con vida a Catherine al hospital. Lo que sucedió fue que su situación era tan delicada que al poco tiempo falleció. Sin embargo, Kevin sí sobrevivió al ataque a pesar de los disparos que había recibido. La investigación de los Otero seguía en curso y la policía tenía a 3 sospechosos bajo vigilancia que, para perplejidad de la ciudad de Wichita, se declararon culpables. Esto haría que Dennis Rader se removiera por dentro. Querían adueñarse de su crimen, quitarle protagonismo y su ego no se lo iba a permitir. Aquí fue cuando definiría su modus operandi después de cometer un crimen. Igual que el asesino del Zodíaco, decidió que escribiría una carta y la dejó dentro de un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Entonces llamó al periódico local Wichita Eagle y dijo que si querían saber quién era el culpable de los crímenes, entonces llevaran allí a la policía. Inmediatamente se comunicaron con el departamento del sheriff y se dirigieron a la biblioteca pública y efectivamente encontraron una carta escrita a máquina con muchas faltas de ortografía, y en ella se relataba paso a paso con todo lujo de detalles cómo fue el asesinato de los Otero. Nadie iba a quitarle el mérito de su crimen. Al final decía lo siguiente: Las palabras clave para mí son atarlos, bind, torturarlos, torture, y matarlos, en kill. BTK.
Recortad las iniciales porque las veréis en el siguiente cadáver. Así se bautizó a sí mismo como el asesino BTK, siglas que definían su modus operandi. Después de esto, Dennis tiene un periodo de enfriamiento de 2 años. Como explica la doctora Catherine Ramsland, esto se debía a que, al contrario de otros criminales, él tenía compromisos de familia y laborables. Únicamente atacaba cuando podía tener una coartada sólida. Es decir, se iba de campamento con los Boy Scouts, o estaba estudiando, o estaba en la iglesia. El 2 de marzo de 1977, su nuevo objetivo era Shirley Bean, de 26 años, que tenía 3 hijos, 2 niños y una niña que tenía menos de 6 años de edad. De repente alguien llamó a la puerta y el niño mayor, fue a abrirla, momento en el que Dennis lo empujó con la mano izquierda, mientras con la derecha llevaba un arma con la que los apuntaba. Entonces encerró a los pequeños en el baño y ató a Shirley en una silla. Le dijo que primero la mataría a ella y después a sus hijos. La torturó y finalmente la estranguló. Después le puso una bolsa en la cabeza y se masturbó sobre el cuerpo. Cuando se disponía a terminar con la vida de los pequeños, empezó a sonar el teléfono y, por temor a ser atrapado, huyó. En una de sus cartas dijo lo siguiente: Tuvieron suerte, una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles una bolsa de plástico en la cabeza, como hizo con los Otero y Shirley, y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido. El 8 de diciembre de 1977, a las 9 de la noche, se coló por la puerta trasera en el apartamento de Nancy Fox, de 25 años. Cortó la línea telefónica y esperó en la cocina. Cuando Nancy llegó a casa, se encontró con Dennis, que le dijo que tenía problemas sexuales y que tenía que atarla para mantener relaciones con ella. El propio Dennis relató que Nancy estaba muy nerviosa, que hablaron un rato y que se fumó un cigarro. Entonces él empezó a organizar su kit y ella le dijo: bueno, vamos a terminar con esto para que pueda llamar a la policía. Y le preguntó si podía ir al baño. Y Dennis le dijo que podía ir, pero que cuando saliera estuviera desvestida. Cuando salió del baño, la posó las manos y los pies a la cama y la estranguló con un cinturón. Un dato curioso es que nunca abusó íntimamente de sus víctimas, únicamente se masturbaba cuando ya había terminado todo el ritual, y para él era más importante el proceso de seguimiento, trazar el ataque y todo lo que conllevaba que la satisfacción íntima. Cuando salió de casa de Nancy, paró en la cabina más cercana al apartamento y llamó a la policía para alertarles del crimen. A pesar de que las autoridades tenían claro de que todos esos crímenes tenían el mismo modus operandi, poco más tenían para avanzar. En febrero de 1978 llega a las oficinas de la televisión de Wichita un sobre donde BTK dice ser el culpable de 8 asesinatos e incluye un boceto de Nancy Fox atada de pies y manos boca abajo en su cama. Ya sabemos que Dennis le gustaba dibujar desde joven sus torturas, y también había un poema titulado "Oh, muerte a Nancy". Y finalmente terminaba diciendo: ¿A cuántas personas más tengo que matar para que mi nombre aparezca? Dennis reclamaba la atención que esperaba recibir por sus delitos, pero los investigadores hasta ese momento no habían relacionado los delitos con él, y había dado otro detalle más a los investigadores. Sacaba fotografías de sus crímenes. Era imposible dibujar con tanto detalle sin tener delante la escena, y eso se resumía en una fotografía. Además, sabemos que los criminales como él siempre necesitan llevarse un trofeo para recrear sus crímenes, y también tenemos que tener en cuenta de que había tenido un periodo de enfriamiento muy largo, algo poco habitual, y que desde su primer crimen en 1974 habían pasado ya 4 años. Relacionarlos era muy difícil. Tras recibir esto, los investigadores se dan cuenta de que BTK realmente es un asesino en serie y deciden dar la voz de alarma para que no haya más víctimas, aunque eso implicara cumplir las peticiones de BTK y darle la atención que tanto deseaba.
Anna Williams, de 63 años, en abril de 1979 vuelve a casa y se percata de que todo está revuelto. Alguien había entrado a su hogar. ¿Había sido BTK? Y 2 días después le llega un paquete con una prenda suya dentro, un dibujo de ella desnuda, atada y una nota que decía: Tú no estabas en casa, pero yo sí. BTK. Sin duda, se estaba divirtiendo viendo el pánico que había causado en toda la comunidad. Durante meses, los investigadores se centraron en las cartas e intentar seguir el rastro de estas y se percataron de que todas eran fotocopias, no eran originales. Y juntando los testigos de los hijos de Shirley y los vecinos que lo vieron llamar desde la cabina, intentan trazar un perfil, pero prácticamente cualquier hombre caucásico encajaba en este. Entonces, Dennis, satisfecho con todo ese caos, esa atención que estaba recibiendo, volvió a tener otro periodo de enfriamiento durante años, concretamente 8, desde su último asesinato y 6 desde que se coló en casa de Anna Williams. A pesar de no haber cometido crímenes en ese periodo de tiempo, siguió acechando y fantaseando con nuevos proyectos y recreándose con sus trofeos, pero se centró más en su vida familiar y personal. En una ocasión dijo: Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra en mi cerebro, no sé, quizás ustedes puedan pararme. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. En 1985, su primer proyecto fue Maureen Hedge, de 53 años. Era una vecina que vivía al final de su propia calle, donde el mismo Dennis Rader vivía con su familia. La estranguló con sus propias manos y abandonó su cuerpo completamente desnudo. Su segundo proyecto fue Vicky Wegerle, de 28 años. El 16 de septiembre de 1986, su marido llegó a casa para almorzar y encontró su cuerpo. Tenía las manos y los pies atados y la habían estrangulado. Contrató a investigadores privados para dar con el monstruo que le había arrebatado a su mujer, pero fue sin éxito alguno. Después de esto, otra vez volvió a reinar el silencio del terror en Wichita. El asesino BTK era tan impredecible que nunca sabían cuándo iba a atacar de nuevo, si en meses, semanas, días o años. Mientras tanto, Dennis se regocijaba enviando cartas a los periódicos, la televisión y a los investigadores, haciendo alarde de su inteligencia y tildándolos de ineptos por no atraparle. Su último proyecto conocido fue en el año 1991. Dolores Davis tenía 62 años cuando Dennis la sorprendió en su casa. Él mismo lo relata así: La esposé. Le dije que me gustaría coger algo de comida antes de irme y que necesitaba las llaves de su coche. Hablé con ella un rato para calmarla un poco. Entonces revisé si seguía esposada y busqué dónde estaba el coche. Le dije que cogía algo de comida y me marchaba. Me di la vuelta, le quité las esposas, la até y finalmente en algún momento la estrangulé. Primero hice algunas cosas y luego la estrangulé. Hasta el año 2004, lo único que reinó fue el silencio. Parecía que BTK se había esfumado y los investigadores decidieron archivar el caso. Llevaba 13 años sin un solo movimiento, sin ninguna pista, solo silencio. Prácticamente BTK había quedado en el olvido. Solo quien vivió esas 3 décadas de incertidumbre lo recordaba. Cuando se cumplían 30 años del asesinato de la familia Otero, el 15 de enero de 2004, el Wichita Eagle publica un artículo donde recuerda lo sucedido y una cronología de la investigación sobre BTK, donde terminan recalcando que probablemente el autor había fallecido o había sido detenido. Esto enfureció a Dennis. ¿Cómo podían decir que su reinado del terror era ahora un simple mal recuerdo y que estaba muerto o encarcelado? Hirieron su ego y decide volver a enviar cartas el 19 de marzo de 2004.
En la sede del Wichita Eagle reciben un paquete que contiene el carnet de conducir de Vicky Wegerle y una fotocopia con 3 fotografías de su cuerpo inerte tirado en el suelo. El remitente del paquete era BTK y sin duda no se trataba de una broma. El asesino había vuelto y todas las alarmas habían saltado. ¿Volvería a atacar? ¿Solo quería reconocimiento? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Algo que le quedó muy claro a la policía y a los investigadores es que este movimiento por parte de BTK se debía al artículo del mes de enero. Su punto débil era su ego y tenían que aprovecharlo, así que trazaron un plan. Empezaron a dar ruedas de prensa para llamar su atención y obligarlo a seguir enviando mensajes, cosa que consiguieron durante 9 meses. BTK envió más de 12 mensajes e inclusive encontraron un buzón, un libreto, donde contaba con todo lujo de detalles el crimen de los Otero y lo había titulado como Capítulo 1. Meses después encontraron otro libreto titulado Capítulo 2 junto con el carnet de Nancy Fox. El 25 de enero de 2005, la policía encuentra en la parte trasera de un coche una carta donde BTK les pregunta si sería seguro enviarles un disquete, que era lo que se utilizaba antes del pendrive, con toda la información de sus crímenes y que para responderle lo hicieran a través de los anuncios del periódico con el seudónimo de Rex. Esta oportunidad era la que llevaban esperando desde hacía más de 3 décadas. Así que le responden tal y como pide BTK y también solicitan las grabaciones de la tienda donde estaba aparcado el coche y ven cómo él mismo deja la carta y que tenía un Jeep Cherokee de color negro. Coche que solo tenían 2.000 personas en toda Wichita. El cerco se estaba estrechando por primera vez y el 16 de febrero de 2005 la policía recibe lo que llevaban esperando desde hacía semanas, el disquete que les había prometido BTK. Sin duda podía ser una mina de oro. Utilizaron un software especial para rastrear todos los datos que hubiera podido contener ese disquete y Randy Stone, el informático de la policía, averiguó algo que sin duda dio un giro a la historia del nombre de BTK. En algún momento el disquete había sido nombrado como Iglesia Luterana de Cristo y quien se había conectado a ese disquete tenía de nombre de usuario Dennis. Así que Randy hizo una búsqueda rápida en Google para encontrar la página de la iglesia y justo en el encabezado aparecía el nombre del presidente de la congregación, Dennis Rader. En ese momento ponen bajo estrecha vigilancia a un Dennis Rader que ahora tiene 59 años y se quedan muy sorprendidos. Para nada parecía amenazante, pero no tenían ninguna prueba para incriminarlo. Consiguieron una orden judicial con la que accedieron a una prueba de Papa Nicolau de su hija y lo compararon con el esperma hallado en las escenas de los crímenes atribuidos a BTK. Algo que hay que decir es que su hija, hasta que no detuvieron a su padre, no sabía que habían utilizado su ADN para cotejarlo con los crímenes. El resultado fue que Dennis Rader era BTK, sin ninguna duda. Prepararon el operativo para su detención el 25 de febrero de 2005. Varias patrullas de policía lo pararon cuando volvía a casa para almorzar. Lo sacaron del coche y lo tiraron al suelo. Lo esposaron y lo acusaron de ser BTK. Tan solo unas horas después, Dennis confesó con todo lujo de detalle sus crímenes. Simplemente les miró y dijo: Soy BTK. Supongo que me habéis pillado. Soy BTK. Lo que llevaba tantos años deseando, por fin se había hecho realidad. Todo el mundo iba a conocer su rostro. Finalmente, el 27 de junio de 2005, tras relatar todos sus crímenes a petición del juez, se declaró culpable de 10 asesinatos y el 18 de agosto de 2005 fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas y podrá optar a la libertad condicional después de cumplir 175 años de su condena, es decir, en el año 2180.
Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más y podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Nos encontráis como El Baúl de Mis Gatos Podcast. Os dejo también los enlaces en la descripción. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme tus comentarios con cosas del caso, casos que queréis escuchar o lo que te apetezca. Nos vemos la semana que viene en un caso más.